nación dominicana demandando una reforma constitucional para que me repostulara, me lo regatearon. Elegí a Gonzalo, dije primero, anda en su vehículo manejando al solo, anda en camisita manga corta, es un buen gerente, a la gente le ha gustado su gestión y es un tipo que cumple. Y me dijo, manéjese con Bichara y con Gonzalo. Y salí a promover a Gonzalo y creé un movimiento que se llama Sigue la Obra, tú lo puedes buscar en Twitter. De los precandidatos, el compañero Gonzalo Castillo es el que está realmente mejor posicionado. Me llegaron a decir a mí con encuestas en las manos que Navarro marcaba más que Gonzalo. Un rechazo con los leonelistas también. ¿Quién es que anda en eso? Eso es Alejandro Cruz. Gonzalo no es torpe. Y Gonzalo es un hombre muy inteligente. Y Gonzalo sabe hablar. Sabe hablar. En solo 30 días de campaña electoral, Gonzalo, compañeras y compañeros, es un fenómeno. Retoman a Gonzalo para tirárselo a Leonel, al vapor. Y tratar de imponer a Gonzalo con la fuerza del Estado. Para mí, Gonzalo Castillo fue un gran candidato. No se preparó para manejar algunas materias de su candidato. Bienvenidos a un nuevo encuentro, mis amigos de Al Tanto TV. Suscríbanse a este canal, compartan este contenido de alto valor. Y quiero empezar diciendo que según los metafísicos, la gente que sabe mucho de la energía, estamos en la era de Acuario, donde todo se revela. Y es el momento de revelar a alguien que fue un fantasma por mucho tiempo, una leyenda. Algunos sabíamos el nombre, algunos le habíamos visto la cara, pero nunca habíamos hecho la ecuación completa. Alejandro Cruz, armador político, todo lo que usted no sabe, algunos se imaginan de la vida política dominicana, está aquí sentado en este sofá. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Colombia, por tu invitación, muy amable. Te felicito por tu canal, por el ejercicio de comunicación moderna que estás haciendo. Te deseo los mejores parabienes para ti y tu familia. Bueno, muchas gracias. Señores, Alejandro Cruz, armador político, mercadólogo, muy de cerca de Danilo, de Leonel. Hay muchas cosas que yo más o menos sabía como mito y leyenda en el 2012 y aquí estamos para descifrarlo. Pero vamos a ir un poco de atrás para adelante. Está cerca del PLD, cerca del poder por mucho tiempo. ¿Qué pasó con la candidatura de Abel Martínez? La gran sorpresa, jamás nos imaginamos un 10%. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, a ver, a partir de que ganó la consulta que hizo el PLD entre Margarita Cedeño, Francisco Domínguez Brito, Abel Martínez, ganó la consulta Abel con un alto porcentaje. Inmediatamente se potencializó en las encuestas. Llegó a marcar casi 34, 35 en ese momento. Subió como una soda en efervescencia. ¿Y así mismo bajó? Sí. Yo entiendo que en ese momento él no supo calibrar lo que él representaba, porque muchos PLDistas lo veían como un cambio generacional, como una persona joven que estaba llegando. Los mismos jóvenes que estaban en el PLD se sentían quizás identificados. Bueno, ya llegó Abel. Posteriormente puedo llegar yo. Un excelente alcalde. Fue alcalde, presidente de la Cámara de Diputados. Y yo siento que él no supo manejarse en términos políticos, cometió algunos fallos. Y yo entendía que él tenía todo el potencial, incluso de posicionarse ante Leonel, ante Luis Abinader. Pero todo en política es un tema de manejo y de tú saber cómo tú actúas en el momento preciso. ¿Y la traición? Mira, es que eso es un mito. Eso, a veces cuando tú ganas o pierdes, tú tienes una excusa un argumento para la victoria y una excusa para la derrota. Todo político siempre tiene que justificar sus pasos y a veces la culpa la tenemos nosotros y se la achacamos a otros. Yo siento, mirando el juego desde la grada, porque yo no pertenecía ni pertenezco al PLD, mirando el juego desde la grada, no veo que él haya perdido las elecciones por traición, porque en ese caso no hubo traición. ¿Y qué fue lo que hubo? Dijo Fernando Ramírez sí, en un episodio anterior aquí, que Francisco Javier García, que era inicialmente como el jefe de campaña, que no estaba como muy claro y que él comprobó con los años que en verdad como que hubo un tumbe ahí, que le sacaron la alfombra. Fernando es mi amigo, un gran comunicador, lo respeto y lo valoro. No estoy de acuerdo
con esa posición de él, con ese argumento. Primero decirle traidor a Francisco Javier. Francisco Javier no traicionó, porque Francisco Javier fue su jefe de campaña, nombrado por Abel. Comenzó perfectamente bien esa campaña, con mucho ímpetu, porque tuvo el elemento. Pero en la situación política en la que se encontraba el PLD en ese momento, él estaba bajo ataque, una persecución judicial del Ministerio Público. Algunos funcionarios del pasado gobierno estaban a la defensiva, no estaban en política, sino defendiendo sus intereses. Miembros del PLD, o sea, no estaban en candidatura, sino en defenderse. Lo dejaron solo. El mismo Danilo estaba abrumado, persiguiéndole a su familia también. O sea, ese era el escenario en el cual surgió Abel. ¿Qué pasa? En el PLDismo, el grupismo siempre ha jugado un factor que a veces es bueno, pero generalmente es malo. Yo soy de Danilo, yo soy de Temo, yo fui de Leonel, yo soy de Gonzalo, nosotros somos un grupo. Y ese grupismo a veces pasa factura. Para mí, el PLD no calculó bien, no entendió el contexto de ese momento. Primero, el PLD salió de 8 años de gobierno, una gestión de gobierno que hizo Danilo para mí excepcional, con sus fallas, pero independientemente de las fallas de corrupción que todo gobierno tiene, hablo en términos de las ejecutorias de gobierno, cómo Danilo fue construyendo y solucionando problemas, trabajando los problemas, porque al final nunca se solucionan por completo, pero fue trabajando todas las áreas del gobierno y yo entiendo que él hizo un buen ejercicio gubernamental de gobierno, Danilo Medina. Ahora bien, salieron con sus diputados el PLD, o sea, el PLD era un partido más fuerte. Sí, evidentemente había una fragmentación y veían a la Fuerza del Pueblo como el adversario. Y entonces, cuando se llegó el momento de hacer una alianza, un grupo entendía que hablar de alianza es porque tú estabas cerca de Leonel. Pero Leonel no tenía ni Fuerza del Pueblo el potencial que tenía PLD. A quien más le convenía hacer una alianza en ese momento, para mí era el PLD. Quizá ellos piensan que no. ¿Estamos de acuerdo? Porque, estamos hablando del 20. Correctamente. Pero si se acababan de dividir, ¿cómo se iban a aliar? Bueno, pero en política las alianzas siempre estarán todo el tiempo. O sea, siempre los acuerdos por encima y detrás de la mesa en política se hacen. Y ahora en el 24, esa alianza que en boca de Danilo dijo que era de Marco con Cacata, creo que me pareció haber oído eso. ¿Qué tú crees que falló en esa alianza? Ya más maduro, ya pasó el golpe del 20, somos hermanos, nos dividimos, pero ahora tenemos una causa común. Y fue supuestamente en alguna escala una alianza. En este caso, senador, salió Omar por el PLD, por la Fuerza del Pueblo, pero Domingo pierde como alcalde. ¿Qué tú crees que faltó? Te estaba explicando del tema de la traición. Vamos a caer por qué no falló la alianza. Porque como Fernando Ramírez acusó a Francisco Javier, yo te he dicho que el tema no fue traición. Y siento que el PLD no calculó bien, porque el PLD era un partido más poderoso, tenía senadores, tenía alcaldes. Incluso cuando fueron a las municipales, sacaron más alcaldes, evidentemente. Pero ellos trazaron una línea de separación. Abel ganó, marcó un 35, por eso tú lo marcas en un momento, pero tienes que trabajar y sostenerlo. Las diferencias que tuvieron en términos de campaña las desconozco, por las cuales Francisco renunció, pero el problema para mí, quizá estoy equivocado, pero entiendo que es así a pasar del tiempo. El PLD no calculó ni Abel tampoco. ¿Por qué? Porque Abel tuvo el momento de representar la renovación del PLD. Pero tuvo en su cabeza que él podía realmente superar a Leonel y que él tenía que caminar solo y proponer un camino. Él dice, bueno, yo pedí 4 meses que me dejaran caminar solo y él siente, no, a ti nadie te impidió eso. Pero entendía, un grupo entendía que teníamos que ir aliados. En esa línea de acción, unos decían que sí, otros decían que no. La alianza se socavó. Alejandro, perdóname, algunos pensábamos, me incluyo, que Abel iba para donde Leonel. Que de hecho, el hecho de que él saliera candidato es porque iba a haber una alianza, que eso, mucha gente, porque Abel era siempre cercano a Leonel. Sí.
Entonces en algún momento él dijo que él también podía. Eso es lo que tú te estás estableciendo. Te voy a revelar algo. Te lo voy a revelar. Mi candidato preferido al interno de la consulta del PLD era Abel Martínez. Yo me reuní privadamente con él cuando él comenzó su proyecto. Varias veces me vi con él. Y posteriormente, después que ganó la consulta, lo vi, él y yo nos reunimos privadamente. Y yo dentro de mi espontaneidad, yo le di mi parecer, cuál era mi visión. Yo le decía a él, tú vas a ganar la consulta y tú podrás caminar un año. Y le preguntaba, si tú caminando un año, los números tuyos no te ponen por encima de Leonel, le decía yo a él, ¿tú aceptarías una candidatura vicepresidencial? Se lo decía privadamente. Él me dijo, sí, yo lo aceptaría. Y si es inverso, y si Leonel es que tiene números por debajo de mí, ¿tú lograrías que Leonel fuera vice mío o que me apoyara a mí? O que pongo Marcito. Cualquiera. Yo le dije a él, pero el mismo Leonel, si ve que tiene un 10, un 12, después de tener 4 años dándole la vuelta al país, Leonel es un político sensato. Porque ningún político al nivel de Danilo y Leonel, si ve que sus números no dan, no se va a exponer. Mucha gente entiende, bueno, Leonel quiere ser presidente 4 veces. No, el político no se retira, pero me voy más lejos. El político ve lo que tú marcas en el mercado. Si la modificación constitucional, hago un paréntesis, permitiera que Danilo fuese candidato en este momento, ¿tú no crees que Danilo sería el candidato del PLD en este momento? Ideal. No estaríamos hablando que si él fuera Francisco, que si fuera Gonzalo Castillo, pero tampoco podemos decir que Danilo es un egoísta porque quiere volver. Danilo vuelve porque su pueblo lo está clamando Y cuando porque le hace podía, actividades. pero no puede. Y porque los números le dicen a Danilo, bueno, yo puedo, pero si no le dicen que puede, Danilo no se va a lanzar. Entonces, en ese caso... Entonces, cuando llegó el momento que ya él no creció, ¿volvieron a hablar? Ahí voy. Entonces, yo le digo a Abel en ese momento, le hago ese planteamiento, porque yo entendí al final que los dos partidos, para poder ganarle al PRM, debían unificarse. Al final, los números lo dijeron, un 28 y sacó 10, Abel Martínez. Si se hubiesen unificado, quizá hubiese habido una segunda vuelta, si el PLD sacaba un 16. Entonces, yo siento que en el transcurrir de su candidatura, él se independizó de todo el mundo. O sea, él estando en la campaña misma de él, el mismo Abel se sintió por encima de sus compañeros del PLD. ¿Y quién era el jefe de campaña después que Francisco renunció? Creo que fue... Nadie. Navarro. No fue nadie. Nadie. Yo entrevisté aquí a Navarro y le dije, ¿pero quién es el jefe de campaña, el vocero? Y dijo, no, que somos un equipo. No me pudo responder. Por eso él personalizó mucho su candidatura. Él es un buen político, un buen gran tipo, Abel. Pero siento que cometió sus fallos y eso le pasó factura. Y al final terminaron en los brazos del PRM. Pero, ¿cómo en los brazos del PRM? Claro, al final terminaron. Es que el PLD no es un partido de un 10%. Mucha gente dice... De ese 10% votaron un grupo por Leonel. Bueno, quizás ¿por qué votaron por Leonel? Pero no es cierto que el PLD es un partido de un 10%. O sea, que no es cierto. Lo que le faltan estaban no necesariamente en la fuerza del pueblo. Tú dices que con el PRM. Claro, porque en política se hacen pactos secretos. ¿Qué? No, pero... Colombia. La llamada que él le hizo, ¿tú te acuerdas de la llamada? Y mucha gente... Eso es un guión. Es que eso no es improvisado. O sea, Colombia. tú estás estableciendo aquí que Abel pactó con el PRM. Claro, Colombia. En política hay cosas que se ven y que no se ven. Te voy a hacer una pregunta para que tú hagas una comparación. ¿Tú crees que Gonzalo Castillo debió sacar un 38? No, pero mucho sacó con todos los errores que cometió. No, PLD es un partido fuerte, independientemente de la división. ¿Tú crees que Gonzalo debió sacar un 38? Sí. Miembros del PLD pactaron con Luis Abinader. Miembros del PLD, que hoy están ahí, miembros del comité político, le inyectaron recursos a la candidatura del PLD a espalda de Gonzalo Castillo. Iniciales. No te voy a decir iniciales, pero ellos lo saben perfectamente. ¿Qué hace un político cuando le da a la oposición? Es que hay que blindarse por todos los lados. Se cubren. ¿Qué ha pasado con José Ramón Peralta, que no ha sido perseguido? ¿Tú crees que es uno de los que dio dinero?
el que Cayo otorga. Señores, yo así me surgió ese nombre así nada más. José Ramón es el brazo, siempre fue el brazo operativo del gobierno de Danilo Medina. Pero entonces Gonzalo, que es un candidato de Danilo, que yo siempre he dicho que se lo sacó de sorpresa del bolsillito chiquito del pantalón, Claro. pues entonces José Ramón traicionó al mismo Danilo. Yo no te puedo decir que fue José Ramón, yo te estoy diciendo que un grupo, no solo José Ramón, porque hablan de José Ramón, un grupo de funcionarios del gobierno de Danilo traicionaron a Gonzalo Castillo. ¿Y Gustavo Montalvo qué pinta en la Es ecuación? que Gustavo Montalvo no es un factor político, Gustavo Montalvo es un técnico, una persona que trabajaba directamente con Danilo, él no tenía influencia política para eso, tenía influencia en Danilo. Pero está blindado, nadie lo ha mencionado en ningún caso, en nada. Vuelvo y te repito, que todo el que está en el poder hace acuerdos con el próximo que llega al poder. Ya que tú mencionas el 38 de Gonzalo, ¿cómo viviste tú? Porque Alejandro Cruz es una figura histórica. En el 2012 todo el mundo hablaba de Alejandro Cruz. ¿Cómo tú contarías la historia de división? Porque para muchos, incluida yo, era impensable que Leonel se fuera del PLD. O sea, tú llegaste en ese tiempo a oír eso. ¿Desde cuándo? ¿Fue en el 16? ¿Fue en la reunión de Juan Dolio? Cuéntame esa historia. Las reuniones de Juan Dolio evidentemente son reuniones normales y acuerdos que se hacen en cada partido. O sea, la división no llegó ahí por la reunión de Juan Dolio, evidentemente. En la reunión de Juan Dolio fue que se tomó la decisión, ese comité político. Pero la división no ahí, la división es la suma de muchos factores. Y el punto de quiebre fue la modificación constitucional. O sea, Danilo cuando ganó la presidencia en el 2012, la reelección estaba prohibida en la Constitución. Y Danilo tenía su trajecito blanco para ponérselo de nuevo en el 16. Mira, Danilo hizo un gran gobierno, 2012-2016. Incuestionable. Sí, y renovó, vino con una sangre nueva, esas visitas sorpresa, ese contacto directo con las personas. O sea, Danilo cambió la percepción del político. Bien. Eso le dio números por encima del promedio normal. Fíjate que cuando ganó la reelección todavía gana con un 62. Entonces, no hubo una buena comunicación entre Leonel y Danilo para, viendo esos números que tenía Danilo, llegar a un acuerdo. Bien, en ese momento hubo un pequeño impasse. Ese impasse se logró también con un acuerdo político. Leonel lo entendió, un grupo trabajamos en ese acuerdo, José Fran Peñaguaba, que siempre ha estado detrás de la cortina, un gran armador, componedor. Félix Bautista también, por parte de Leonel, también trabajó en lograr que el presidente Medina y el presidente Leonel Fernández lográramos un acuerdo para modificar la Constitución, para permitir la reelección de Danilo Medina en el 2016. Y ya Leonel entendió y aceptó. Lo aceptó y se firmó un acuerdo, un pacto de 15 puntos. De los cuales... Fíjate que todavía hay que reconocerle algo, nunca se lo reconocen a Leonel. A pesar de eso, por su partido, se sacrifica, acepta y permitió la reelección. Aunque él no estaba de acuerdo. Y no le quedaba de otro porque tú estableces aquí que Danilo estaba durísimo. No, todos los números, numéricamente Danilo estaba totalmente posicionado. Por eso es que te digo que no hubo una comunicación. Ahora bien, Leonel se sacrifica, permite que el PLD y su partido modifiquen la Constitución, se modificó la Constitución, se hizo un pacto de 15 puntos, un acuerdo, Reinaldo lo refrendó y todo el comité político, y eso dio origen a que Danilo fuera a la reelección del 2016, la cual gana con 62%. ¿Cuándo se rompen esos 15 puntos? La historia de la Cámara de Diputados, que mi amigo Demóstenes todavía tiene el traje enganchado. Varios hechos del 16, Danilo sacó un 62. Yo siento que ese 62 a Danilo le nubló la cabeza. Porque fíjate, todos los presidentes, todos los candidatos, son una persona. Cuando ganan la presidencia y le ponen la banda presidencial, son otra persona. Eso es así, Alejandro. Todos. Luis Abinader es el candidato, Luis Abinader es el que se puso la banda. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate que con la frecuencia que tú llamabas a los candidatos, todos los candidatos van a todos los sitios, abrazan a todo el mundo, le dan un beso a todo el mundo, cuando andan buscando el voto. Después que llegan a la presidencia,
Hay que hacer una cita. ¿Y qué es lo que se le mete, Alejandro? ¿Tú has oído de los duendes que viven en palacio? De que unos duendes que encantan a los presidentes y a la gente que está en el palacio. Siento que la vanidad del poder, y el poder lo obnubila, porque hasta los artistas también cuando llegan al punto de la fama y cuando están muy pegados también cometen los errores en ese momento. Y fíjate que cuando tú te sientes tan grande, hay que tú cometes los errores. ¿Con quién tú estabas más cerca, con Danilo o con Leonel? Siempre he estado gravitando entre los dos. Yo era un hombre de Danilo y pertenecía al danilismo. O sea, yo no era un hombre de Leonel Fernández, yo no era leonelista, por decirte, en ese momento. Siempre he sido una persona que he trabajado políticamente para que Danilo fuera presidente de la República. ¿Cuál es el primer rasgo que tú ves después del 62% que tú dices, oh, pero el hombre se volvió loco? Y no lo pudiste aconsejar. Mira, yo le vi, ganamos el 62, recorrí el país completo y ciertamente Danilo fue un fenómeno total. Yo siento que si Danilo, después del 62, hubiese tenido otro manejo, hubiese sido un poco más humilde, tenía un entorno, que no me refiero ni a Carlito ni a Robert, sino tenía un entorno que lo mal asesoraban. ¿Y cuáles eran si no era Carlito ni Robert? Es que los jefes de ese gobierno eran Montalvo y eran José Ramón Peralta, esa gente tenía mucha influencia y yo sé que José Ramón es un buen empresario, comerciante, ¿tú entiendes? Pero no sabía que él tenía formación política. Siempre ha estado vinculado, pero influía mucho en Danilo. Y cuando tú tienes el poder, maneja las encuestas, maneja los asesores, tú te sientes por encima. De lo que yo no tengo conocimiento, yo no hablo. De lo que yo tengo conocimiento, hablo. Siento que ese momento a Danilo con el 62 lo inflaron, los desconectaron de su realidad. Cuando él sacó el 62 debió ser un hombre más humilde. Ya no necesito a Leonel. Bien, entonces esa ínfula lo desconecta y tienen la osadía de pretender desconocer el acuerdo que se firmó para pasar la reelección. Y haciendo énfasis en la Cámara de Diputados, ¿tú crees que desde el principio la primera fue Yomaira? Yo supe que quería quedarse, no sé si eso fue verdad. Después fue Maldonado, le entrega a Camacho y Camacho se queda soldado 2 años y nunca se la dan a Demóstenes. Esa era la muestra de que no había acuerdo ya, de que se desconoció el acuerdo. Y desconociendo eso, comienza el montaje de la tercera reelección. No. Pues es verdad lo de... Cuéntame cómo viviste tú la tercera reelección, Alejandro. Niña, todo estaba montado para la tercera reelección. ¿No recuerdas que Danilo hizo un silencio? Que el país duró 3 meses y Danilo en silencio. Y haciéndose la carpintería en el Congreso. Y podía, buscando... ¿Podía? Claro, podía. ¿Fue la llamada de Pompeo que lo impidió? No, hombre, no fue la llamada de Pompeo. Fueron varios factores. Mucha gente juega con eso. Ciertamente Pompeo lo llamó, pero yo no atribuyo a eso. Porque Pompeo puede llamar, pero si Danilo quería, le daba para adelante. O sea, ¿fue Pompeo? No fue Pompeo. Eso lo utilizó el PRM en campaña. ¿Y qué lo devolvió? Yo creo que Danilo la sensatez y la conciencia política en ese momento creo que le llegó a la cabeza y ver que ese paso que le iba a dar era un paso equivocado. Y Johnny Ventura y Leonel allá... Hicieron su ejercicio de oposición política, evidentemente, como todo el mundo lo ha hecho. El forcejeo de Johnny. Claro. ¿Ayudó eso para que él recapacitara? La presión política siempre ayuda, pero cuando el gobernante de turno quiere atropellar, le da para allá. Mira, es verdad que hay unos congresistas que se quedaron con unos cuartos. Sí, claro, siempre. ¿Y cuántos fueron? Muchos. Siempre. ¿Por qué se gastaron? Porque los mismos congresistas son que se ofrecen, porque es una zafra. ¿Cuánto cuesta una reelección, Alejandro? Unas elecciones. En Congreso, ¿cuánto cuesta una reelección? Pasar un cambio de constitución. Yo siento que la reelección cuesta más que tú llegar a la presidencia. Porque cuesta más porque ya tú tienes los recursos. ¿Cómo Luis se pudo reelegir? Con los recursos del Estado. ¿Cuánto tú crees que costó la del 16? No te puedo decir yo, a mí no me gusta ser impreciso, pero te vuelvo y te repito. ¿Cuánto hay que darle a un diputado, a un senador? Te repito. Una campaña, unas elecciones se gastan $200 millones para ser presidente de la República.
100, 150 millones, 200 millones de dólares para ser presidente de la República. Una reelección, yo te la pongo el doble. ¿Por qué yo te la puedo poner el doble? Porque todos los favores te salen más costosos porque tú no le has cumplido a muchas personas. ¿Estamos de acuerdo? Yo no te puedo decir cuánto le dan a un legislador porque no tengo esa prueba, evidentemente. Dentro de los mitos y leyendas se habla de Margarita como un elemento, primero en el 12 que marcaba mucho, sí. Luego después que Danilo no puede ir y que Leonel ya fue 3 veces, Alejandro, por Dios. ¿Por qué sale Gonzalo? ¿Por qué no es Margarita? La fábula de que yo le dije, de que él me dijo, que fue que Danilo propuso para que quede una cosa en el medio. Estaba tan mala la relación de Margarita y de Leonel como marido y mujer que políticamente ya se inclina y se va con Danilo. La relación marido y mujer, yo no te puedo hablar de eso porque yo no hablo de una relación de marido y de mujer. Yo te puedo hablar de sus relaciones políticas. Lo que pasa en una familia a lo interno, yo de temas personales no toco, ni especulo tampoco. Mira, Margarita marcaba, siendo la esposa de Leonel como primera dama, tenía buenos números, manejaba solidaridad, hizo buen trabajo en el despacho de la primera dama y tenía buenos números. Incluso en un momento llegó a marcar mucho más que Danilo Medina, 2007, 2008, 2009, dando esa fecha. Y eso le permitió a ella, le dio de que ella podía, después de Leonel, puedo ser yo. Pero en ese momento, Leonel tuvo que tomar una decisión. Y tomó una decisión política. ¿Y cuál fue la decisión política más sensata? No voy a una tercera reelección y debo apoyar al candidato de mi partido, que en ese momento quien tenía el empuje era Danilo Medina Sánchez. Si Leonel en ese momento apoyaba a su esposa, eso generaría una división en el PLD. O sea, estaba proyectada esa división desde entonces. Pero ahí voy, ¿qué hizo Leonel? Para que no se dividiera su partido, apoyó al candidato de su partido, que era Danilo Medina. Y le dijo a su esposa, decline sus aspiraciones. ¿Estamos de acuerdo? Aguántate ahí. Bien. Entonces, ¿cómo llega Danilo? Bajo esa sensatez política que se tomó. ¿Estamos de acuerdo? Que yo entiendo que fue la sensatez que se debió tomar después del 62. Alejandro, ya que estamos en ese punto, supuestamente Leonel iba a bajar los brazos para dejar que ganara Miguel Vargas. Hipólito, era Hipólito el candidato, ¿verdad? Sí. Entonces Hipólito dijo que iba a meter preso a Félix Bautista y no sé qué. ¿Cuál es la verdad de eso, según tú que estabas ahí adentro? Y después hicieron los 3 frentes y salió Margarita por un lado, Leonel por otro y Danilo por otro. Mira. Y los 55 mil millones, ¿era cuánto eran? Algo así también. Y que Danilo dijo que no lo ayudaron, primero dijo que lo ayudaron y después que nunca lo ayudaron. ¿Qué fue lo que pasó? Llegó papá, fue un fenómeno. Llegó papá, fue un fenómeno. Un fenómeno. Que no volvió a ser presidente. Te repito, hablamos de Abel, que no supo calibrar ni entender su situación. Hipólito también le pasó lo mismo. No entendió y no supo manejarse. Si Hipólito hubiese sido humilde, se sienta con Miguel Vargas Maldonado, Hipólito hubiese sido presidente. Hipólito, los números que tenía, por encima de Danilo llegó a llevarle 30 puntos, 22 puntos, y Danilo le fue reduciendo la ventaja. Esos números a Hipólito le hicieron pensar que él no necesitaba a nadie y que no necesitaba a Miguel. ¿Estamos de acuerdo? Y el único cabito suelto que tuvo el PRD en ese momento, en el 2012, fue Miguel Vargas Maldonado. Hipólito lo dejó suelto. ¿Y quién lo amarró? Bien. El que cayó otorga. El que cayó otorga. No puedo hablar de ese secreto. Pero, Todavía no puedo hablar de ese secreto. Pero es una... Pero la pregunta que te hice sí me la puedes responder. ¿Tú crees que Leonel en verdad no estaba motivado, iba a dejar a Danilo a su suerte y fue combinado a meterse porque Hipólito amenazó con apresar y perseguir? Mira, te dije que todo el que está en el poder hace acuerdos con el que sale o con el que entra. ¿Estamos de acuerdo? Si Danilo Medina, Hipólito le llevaba 30 puntos.
¿Tú no crees que personas del gobierno de Leonel llegaron a tener contacto con Hipólito? ¡Ay, Dios ¿Tú no mío! crees que ese contacto que llegó a tener Hipólito le llegó a entender que él no necesitaba a Miguel Vargas Maldonado? ¿Entiende cómo es el ajedrez de la política? O sea, si alguien del gobierno de Leonel del 2009, 2010, Hipólito con 35 puntos, alguien le dijo, tranquilo, que nosotros no te vamos a hacer nada, y Hipólito le manda a decir, tranquilo, que yo a tu gente no le voy a hacer nada. Quizás a veces Hipólito se confió en eso. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Como Hipólito entendía que tenía los números, no buscó a Miguel Vargas, entendió que no lo necesitabas. Y yo te garantizo que si Hipólito hubiese buscado a Miguel Vargas Maldonado en un ejercicio de humildad y se sentaba Hipólito con Miguel Vargas Maldonado, el PRD hubiese ganado las elecciones en el 2012. Te repito una pregunta que te hice atrás. ¿Alguna vez viste lo que pasó? Y los amigos que nos ven pueden compartir en los comentarios que Leonel salía del PLD. ¿Te cabía en tu cabeza? Siempre lo supe del 2012. En el gobierno del 12 al 16, yo traté de ser un puente entre Danilo y Leonel y que los muchachos del equipo de Leonel no se sintieran excluidos del gobierno de Danilo. Yo siempre fui... ¿Y fracasaste en ese intento? Hice mis esfuerzos y esos esfuerzos, algunos danilistas me veían como que yo era muy cercano al grupo de Leonel. O sea, yo no era cercano a ningún grupo de Leonel. Yo sabía que si Leonel y Danilo se separaban, el PLD saldría del poder. Y yo sabía que la fórmula que había dado éxito era la fórmula de la unidad entre Danilo, Leonel y todo el comité político que siempre rodeaba a los candidatos del PLD. Tú que eres un hombre que ha manejado información, el quirinazo lo viste en los medios, tú sabías lo que venía. Todo el mundo sabe que yo soy una persona muy bien informada en términos políticos. Yo sabía lo que se estaba gestando, evidentemente. En ese momento yo no tenía buenas relaciones con el entorno de Danilo Medina, en ese momento, pero posteriormente supe cómo se hizo todo eso. Tengo la información completa, cronológicamente. ¿Podemos compartirla? Ya ¿De quién es la idea? Es que yo creo que ya este programa, Salvador Holguín, te hizo una revelación. ¿Tú ves? Y Salvador Holguín conoce perfectamente ese caso. Y así fue. Tú refrendas lo mismo. No, Salvador Holguín no habla mentira. No. Salvador Holguín yo lo vi en una entrevista aquí. ¿Y tú no te dio chance como aconsejar y decirle, señores, esa tecla no la toquen, como diría Balaguer, para que no nos hundamos? Te voy a revelar otra información aquí. Yo conozco a Salvador Holguín en ese momento cuando el danilismo le da la espalda. Fíjate que yo siempre fui un apagafuego en el danilismo. Donde había un problema, ahí estaba Alejandro Cruz. Porque para eso yo era bueno. Entonces, para otras cosas no era bueno, no era necesario. Siempre donde había una amenaza que afectara a Danilo, Alejandro Cruz estaba ahí, defendiendo a Danilo Medina. Siempre, detrás de la cortina. Yo conozco a Salvador Holguín, porque Salvador Holguín, después de una rendición de cuentas de Danilo Medina en el Congreso, iba a ir a la Z, iba a revelar, Danilo terminando, Salvador Holguín iba a revelar su participación en el quirinazo. Salvador lo ha dicho en varias entrevistas. Y cuando yo tengo esa información, yo voy a casa de Salvador Holguín. Bien, con el conocimiento de los amigos de Palacio. Voy don Salvador Holguín me dice su inconformidad en ese momento y trato de que a Salvador Holguín se le dé el trato. Le quitaron la seguridad. Yo fui donde Silfrido para solucionar eso. Alejandro, vamos a solucionar eso. Fui donde el jefe de la policía de turno en ese momento también, es cierto. ¿Y por qué le incumplieron? Es que en el poder la gente se pone loca. O sea, te aseguro que... Porque él hizo su parte. Pero yo no sé por qué no cumplen, porque el incumplimiento se ha apoderado de los políticos. O sea, el político que hace
una promesa debe de cumplirla. Increíble que los narcos cumplan más que los políticos. Y los galleros. Pero el político se ha metido a charlatán. Te prometen algo. Si usted no puede, no lo diga. Alejandro, qué mente macabra, siendo Leonel no solamente el presidente del PLD, sino una persona, un activo mundial, porque en algún momento se habló de Leonel hasta para posiciones en organismos internacionales. Sí. O sea, el nivel de bajeza que implicaba eso, ¿a quién se le pudo haber ocurrido eso y ejecutarlo y sin medir el daño que le hacía la propia marca PLD? Danilo tenía sus asesores. Bueno, así como tenía sus consejeros. Bueno, Quiere garantizar que no levantara cabeza, porque hay que recordar que Leonel está hábil desde entonces. Será un político vivo, había que matarlo. es que no era necesario eso. No era necesario. Es que el ejercicio en el poder de Danilo, su ejecutoria de gobierno, fue insuperable. Algo que toda la gente de las encuestas lo decían. Pero Alejandro, eso no se necesitaba. Alguien que quiera reelegirse en el 16 y en el 20, que lo dijo él mismo en un discurso, es verdad que yo quería intentarlo por tercera vez, no podía tener vivo a Leonel, coleteando. Es que el adversario político, tú no lo descalificas con bajezas. ¿Estamos de acuerdo? Tú tienes que tener una ética, porque hasta en la política tú tienes que tener ética. ¿Tú crees que es el error más grande que cometió el danilismo, el quirinazo? Sí, eso fue innecesario. Eso. ¿Qué tanto golpeó a Leonel y todavía se lo sacan eso? Y es verdad que le debía esos 200 millones. Primero, Aldón. desconozco eso, primero. Segundo, tú no has visto un documento, tú no has visto una foto con Quirino y Leonel. Yo le di 200 millones, pero tú tienes que demostrarlo eso, evidentemente. Yo eso no lo he visto. Y como yo no lo he visto, no puedo hablar de lo que yo no conozco, porque yo en política no hablo de lo que yo no conozco. Todo lo que yo te puedo decir aquí, porque yo tengo conocimiento pleno. ¿Estamos de acuerdo? Yo no veo que eso fue algo necesario en términos políticos. Pero sí lo dañó, ¿tú crees, Leonel? Sí, o sea, dañó la imagen en ese momento del presidente Fernández. Pero, ¿Y la recuperó? Leonel, claro, comparándolo de Quirino con lo que estamos viendo ahora, mi amor, dime tú. Pero dime tú, ya aquí no se puede hablar de Quirino. Eso no tiene relevancia, mi amor. No, mi niña. No. El que utilice el cliché y volver a decir que Quirino, que le dio 200. No. No olvídate de eso. Con lo que está pasando ahora, no, tú no puedes hablar de eso. No. Aquí se óyeme. Aquí se ha perdido todo en términos políticos. Y de ética. No. Entonces ya cuando llegó el 19, sí, ¿verdad? Cuando se hace la primaria, ¿dónde estaba Alejandro Cruz? ¿Cuál es tu papel? ¿Qué tú dijiste cuando el algoritmo, cuando Gonzalo? Tú no gravitabas, no había cómo apagar fuego porque ya ahí se había quemado la casa. Bueno, ya en el 2018 yo dejo de pertenecer al danilismo. Vuelvo y te repito, siempre fui un tipo útil. Pero cuando los genios del danilismo no me necesitaban, me apartaron. Yo tengo la particularidad de que en política yo siempre sé lo que el funcionario está haciendo. Y como el funcionario sabe lo que él está haciendo, cierra esa puerta para que Alejandro no entre, que va y se lo dice a Danilo. Porque Alejandro sabe lo que yo estoy haciendo. Bueno. ¿Tú te diste cuenta de Alexis? ¿Cómo era que le decían a Alexis? Plenipotenciario. ¿Tú te diste cuenta? O sea, lo que nos ha sorprendido a todos y a la salida de Danilo es la cantidad de hermanos, generales, primeros ministros, todos procesados, incluido el procurador. Entonces, cuando tú te cierran la puerta es porque eso se pone al máximo nivel para que tú no se lo digas a Danilo. En verdad, Danilo no sabía lo que estaba pasando. Colombia, te puedo decir algo, te lo voy a decir porque te tengo aprecio y porque tú eres una buena comunicadora y haces muy bien las entrevistas. Mira, el presidente es la persona más informada del país, pero también es la persona que más le mienten. Las informaciones las manejan militares también. Todo lo que pasa en el país el presidente lo sabe. El jefe de la policía le da un despacho, el director le da un despacho. Yo siempre supe
que Danilo iba a tener problemas en el gobierno con su hermano, porque su hermano hace negocios. ¿Estamos de acuerdo? Su hermano no ocupaba una posición. Pero además era un pulpo en todas las instituciones. Quizás si Danilo lo nombraba en una institución, era mucho mejor, pero él andaba a mano suelta. Él tenía derecho a hacer los negocios, aunque éticamente no tenía... no se veía bien. No era lo correcto. Él tenía derecho, no era funcionario y podía hacer su negocio. Eso le generó dolores de cabeza a Danilo en el ejercicio de gobierno, porque tenía que estar pendiente de eso. Tengo que gobernar y tengo que estar pendiente de mi familia. Pero evidentemente que tenía conocimiento. Todo. No que hizo un negocito de algo, pero sabía. Porque tú sabes cuando tu hijo anda de noche en la discoteca y dando brincos. Danilo no puede decir que él no tenía conocimiento, porque él tenía conocimiento de lo que andaba su hermano. No la magnitud, quizás la desconocía, los niveles, los volúmenes de negocio, quizás él tampoco lo manejaba. ¿Qué pasó en el 2018 para tú apartarte del danilismo? Yo no quiero tocar ese tema porque son condiciones de manera personal. Yo siento que Danilo fue inundado por intereses que lo indispusieron en contra de mi persona. Yo nunca... ¿Te estaban vinculando a Leonel? No por tanto eso. Porque te digo algo, no por vinculación. Porque te puedo revelar algo aquí. ¿Tú sabes de qué cabeza salió la recomendación de que Gonzalo pudiese ser candidato presidencial en el 2017? De la cabeza de Alejandro Cruz. Ah, tú eres el del bolsillito chiquito del pantalón. Yo le dije a Danilo, en una conversación al presidente de la República en ese momento, evaluando todos los precandidatos que había en ese momento, que le decían alitas cortas. Él me hizo una pregunta, yo trabajaba con él, y él siempre le gustaba escucharme a mí, porque yo le hablaba a Danilo y le hablo a todos los líderes políticos como te estoy hablando a ti. Claro, yo te digo las cosas como son. Tú vas a ganar, si no, tú no vas a ganar, deja eso. Yo te digo las cosas como son. Yo le dije, Danilo, tú tienes que tener, él me preguntó por todos. ¿Por qué elegiste a Gonzalo? Elegí a Gonzalo, dije, primero, anda en su vehículo manejando él solo, anda en camisita manga corta, es un buen gerente, a la gente le ha gustado su gestión y es un tipo que cumple. Y a todo el mundo le hace un favor, un tipo bueno y sano, y no es político, le dije. Y él me dijo, usted tiene razón. Y me dijo, manéjese con Bichara y con Gonzalo. Y yo fui y me reuní con Bichara en la CDE. Le dije, Gonzalo, yo voy a salir a promover a Bichara. Le dije, Bichara, voy a salir a promover a Gonzalo Castillo. Que Danilo quiera, que el otro no quiera, yo lo voy a salir a promover. Y Bichara me dijo, te apoyo. Y le dije a Gonzalo, le dije, te quiero ver. Me dijo, ven a Los Prados. Y le dije, yo te voy a salir a promover. Me dijo, no, yo no quiero ser candidato, yo quiero que Danilo siga. Y yo le dije, no puede. No puede. Y yo te voy a salir a promover aunque tú te pongas guapo. A mí nadie me controlaba, yo libre pensador, independiente. Y salí a promover a Gonzalo y creé un movimiento que se llama Sigue la Obra. Tú lo puedes buscar en Twitter. Sigue la Obra. Y comencé a promover a Gonzalo. Esa promoción de Gonzalo levantó algunas ronchas en algunos funcionarios de Palacio que me llegaron a decir a mí con encuestas en las manos que Navarro marcaba más que Gonzalo. Yo dije, pero nadie me puede impedir a mí que yo salga a promover a Gonzalo. Y yo salí a promover a Gonzalo en ese momento. 2017. Eso me creó un rechazo con los leonelistas también. ¿Quién es que anda en eso? Eso es Alejandro Cruz. También me busqué problemas. También me busqué problemas ahí. No me querían los leonelistas. Y con razón. Nunca me han querido los leonelistas, tú ves. Ahora sí, pero nunca me han querido. Pero con razón, porque pusiste en peligro. Tú eres el responsable del algoritmo. Pero si yo estoy trabajando políticamente contigo, no, yo no trabajo en esa parte, pero si estoy trabajando contigo y tú me preguntas, Danilo me pregunta, Alejandro, ¿qué yo debo hacer? Tiene un candidato tuyo. ¿Tú crees que Gonzalo siempre hay, yo pienso, ¿verdad? En temas y lo que saben de bioneuroemoción, Sí. entienden eso, que cuando tú estás negado con algo te bloquea. ¿Qué diablo le pasó a Gonzalo para ponerse tan torpe y cometer tantos errores? ¿Porque él hablaba bien antes de ser candidato? Gonzalo no se puso torpe. Primero, Gonzalo es un empresario. Gonzalo no era político.
Pero tú no sabías que él no sabía hablar entonces. No, él sabe hablar. ¿Y qué fue lo que le dio? Déjame explicártelo. Explicártelo. Porque un hombre buen mozo que hacía su cosa, me acuerdo esos programas especiales de obras públicas que hacía Miguel Susana, y todo el mundo estaba enamorado de Gonzalo, y después cuando es candidato se convierte en otra persona. Te lo voy a explicar. Primero, Gonzalo no es torpe, y Gonzalo es un hombre muy inteligente, y Gonzalo sabe hablar. Sabe hablar. ¿Cuál fue el problema? Que Gonzalo no era político, y todos los políticos se preparan. Danilo no hablaba con la fluidez que habla. Danilo no daba un discurso con la fluidez que habla. Se preparó. Miguel Vargas no da la fluidez de un discurso como lo da ahora. Se preparó. Y el que mejor le fue Abinader. Bien. Luis Abinader también se preparó para ser presidente. Bien. Y el que se prepara tiene un asesor que lo enseña a hablar, a discursar, a dirigirse, a mover las manos. ¿Estamos de acuerdo? Y Gonzalo no fue a ese proceso. Si Gonzalo va a ese proceso, para Gonzalo ser ingeniero, debió ir a la universidad. Para ser administrador, debió ir a la universidad. ¿Por qué no va al proceso? No fue al proceso, te repito, porque un entorno no quería a Gonzalo cercano a Danilo Medina, te lo dice Alejandro Cruz. ¿Tú crees? Porque cuando yo lo salí a promover, y escúchame que te interrumpa, pero esto es bueno y te estoy dando primicia, porque esa es la historia política del PLD. Cuando yo salí a promover detrás de la cortina, no que yo iba a los medios, a promover las aspiraciones de Gonzalo, cuando tú promueves a alguien, alguien apoya y alguien critica. Yo te estoy dando esta entrevista, algunas personas dirán que están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo y otra gente dirán que yo estoy hablando disparate. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El que dice que está de acuerdo es porque quizá me conoce. Y el que dice que estoy hablando disparate es porque no conoce eso. Porque al dominicano le gusta hablar por boca de segundo. Bien. Si Gonzalo, que dicen que él era un penco, él no es penco. Yo no sé qué significa penco tampoco, esa terminología. En San Juan eso es algo bueno. Está bien, pero algo grande. Yo sé grande, pero te estoy explicando, es una terminología de campo y de pueblo. Colombia tiene un penco, muchacho. Perfecto, un penco candidato. Bien. ¿Qué pasa? Pero yo te explico que lo conozco con niveles de cercanía a Gonzalo. Un tipo humilde. Gonzalo es un ser humano formidable. Mucho tiempo, que tengo años que no le veo, pero te estoy explicando su proceso. Yo fui un fresco y un atrevido que le dije eso a Danilo Medina, pero cuando lo salí a promover, gente cercana al entorno de Danilo no le gustó que yo anduviese en esos pasos. Y esa persona me dijo a mí, con una encuesta en las manos, que Navarro marcaba más que Danilo Medina. Pero a mí nadie, la Constitución no me impide que yo promueva a Gonzalo. Bien. Yo paré esa promoción porque en ese momento, cuando yo salí con eso, a mí comenzaron a perseguirme y a cerrarme las puertas de mis negocios en el gobierno. No negocio porque yo no tengo compañías en el gobierno, ni nunca he tenido compañías, ni he estado nombrado en el Estado tampoco, ni un servidor, ni mi esposa tampoco. Pero me salieron a perseguir y a tratar de debilitarme económicamente para reducirme a mi mínima expresión. Wow. Yo aguanté como un hombrecito y ya entendí que yo no podía con el Estado, ¿verdad? Y a partir del 18 yo dejo de promover a Gonzalo Castillo y me voy del danilismo. Bien. ¿Cuándo retoman a Gonzalo? Retoman al Estado, retoman a Gonzalo para tirárselo a Leonel, al vapor, y tratar de imponer a Gonzalo con la fuerza del Estado. No te estoy hablando, si Gonzalo se hubiese preparado, como te dije, pero Gonzalo no se había preparado para manejar esos temas. No es que él no tenga la capacidad, porque la tenía. Pero ahí te pregunto, Alejandro, si el danilismo fue que te... ¿verdad? Te presionó, te maltrató, porque no Gonzalo. ¿Cómo vuelve Gonzalo a ser una opción? Cuando había gente como la misma Margarita, Navarro, como tú citas, pero también estaba Reinaldo. Y te pregunto aquí mismo, que siempre es algo que yo he pensado, ¿qué tanto
provocó la desgracia de Reinaldo, la elección de Gonzalo como candidato, porque yo pienso que Reinaldo siempre se vio presidenciable después de Danilo. Tú eres terrible, Colombia. Te felicito. Te vas profundo. Mira, el candidato del danilismo natural era Reinaldo de las Mercedes Pared Pérez, mi mentor político, mi hermano, ser humano extraordinario. Bueno, lo quise mucho. Él me abrió las puertas, un gran ser humano. Tanto él, todos los Pared Pérez son personas naturales y grandes seres humanos. Silfrido, Rienzi, Carlito. Reinaldo debió ser el candidato natural del danilismo. Si es Reinaldo el candidato y Reinaldo va a unas primarias, el danilismo apoyándole, quizás Reinaldo le ganaba a Leonel y Leonel lo aceptaba dentro de una libre competencia. ¿Estamos de acuerdo? Y tenía más mérito que Gonzalo. Fíjate que te estoy explicando que Danilo tuvo un entorno, no me refiero a Carlito ni a Robert, tuvo un entorno de unos funcionarios poderosos que influían en él y lo llevaban por un camino equivocado. Que son José Ramón y Donald. Y Montalvo opinaba también. Bien, no te digo tanto Donald tenía que ver con finanzas. Pero siento que el candidato debió ser Reinaldo. Bien. José Ramón secuestró a Danilo. Te lo desarrollo ahora. No quiero separarme del tema de Reinaldo, que merece un capítulo muy especial en el PLD. Estamos ahí. ¿Qué tanto le dolió a Reinaldo? Si Reinaldo hubiese sido el candidato del danilismo y lo apoyan, libre, tenía derecho. Otros estaban con Leonel y otros con Reinaldo. Reinaldo ganaba. El PLD no se divide. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde llega la división? Gonzalo Castillo le ganó al líder del partido. Un candidato al vapor. Pero ¿por qué no fue Reinaldo el candidato? Es lo que quiero saber. Pero ¿Por qué Danilo no lo elige? ¿Por qué lo reúne en el Palacio de los Presidenciables y después sale con Gonzalo de la nada? Yo he hecho esa pregunta muchas veces. Creo que tengo la persona que me la puede responder. ¿Tú sabes por qué? Porque Reinaldo era un hombre libre e independiente de sus ideas. Y tenía una formación política bochista real. Y Reinaldo, nadie lo narigoneaba. Reinaldo brillaba con luz propia. Y a veces en política, las personas independientes, así como soy yo, un tipo así como soy yo. Claro, independiente, a veces que nadie la puede controlar. No es que no la pueden controlar, sino no le gusta a la gente. Y Reinaldo brillaba con luz propia. Pero Reinaldo era PLDista de corazón. ¿Ustedes llegaron a hablar, tú, Reinaldo, después que pasó lo de Gonzalo? ¿Cómo se sintió él? No hablé con él después de lo que pasó lo de Gonzalo, ni cuando tuvo su enfermedad. Pero hablé con él antes de... ¿Me entendiste? Si el candidato hubiese sido Francisco Javier, Baré, Reinaldo, que le hubiese ganado a Leonel Fernández, Leonel no se va. Fue una forma de humillar a Leonel, ponerle a Gonzalo. Es que Leonel sintió que el poder me quiso humillar. Y te voy a humillar con Gonzalo, que no es político. No porque Gonzalo sea mala gente. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Completamente. Porque para mí, Gonzalo, fue un gran candidato. Para mí, Gonzalo Castillo fue un gran candidato. No se preparó para manejar algunas materias de su candidatura. ¿Qué pasó con el algoritmo? Yo no manejo esa parte tecnológica. ¿Pero tú crees que hubo fraude o no? Amor, Leonel Fernández, si en todas las encuestas estaba 80-20, 80-30, 80-40 y el Estado seguía presionando y 60-20 y 60-40 y el Estado seguía presionando, Leonel debió ganar esa. Una amiga mía en Honduras, un saludo para ella. Ven a traerle agua, Alejandro, Diego, mándamele agua. No, tranquilo, estamos bien. Mira, ella se quedó con el sancocho, mi amor. Porque tú sabes que el primer boletín salió Leonel adelante. Te repito, Leonel, yo te digo a ti. ¿Por qué Leonel va a esa contienda si sabe lo que le tienen armado? ¿Fue una sorpresa para Leonel? Yo no trabajaba con Leonel Fernández, ni trabajaba en ese momento con
con el leonelismo. ¿Cuándo te acercas a Leonel ahora? Vamos al tiempo de ahora. ¿Y qué tú crees? Vamos ahora, hablamos mucho del pasado, espero tener otros encuentros contigo, Sí. pero tengo que preguntarte muchas cosas del presente. Por Sí, sí, ejemplo, vamos ¿quién va a ser el candidato a la presidencia del PLD? El PLD que tú dices que no tiene un 10. Importante, señores, guarden ese dato. Si el PLD vuelve a reencontrarse, que debe reencontrarse con sus tácticas, con su estrategia, y un partido poderoso como es el PLD, y abandonan el grupismo, Francisco Javier debe ser el candidato por consenso del PLD. Pero él vino aquí a Una Nueva Mañana y hablaba de un candidato fantasma y no quiso decir cuál era, o sea que él no está confiado. Francisco quizá dice un candidato fantasma porque le dicen que ahí viene el Cuco y que el Cuco no ha llegado. O que viene el penco. O que bueno, o que El viene, Cuco no el pero penco. como no ha llegado, es fantasma. Ahora bien, yo entiendo y conozco perfectamente a Gonzalo, que bajo las circunstancias que existen, Gonzalo es un gerente, tiene su familia, es un empresario, no anda improvisando para hacer cualquier cosa, lo hace en términos de sus planes. Yo siento que Gonzalo no se va a lanzar a una aventura porque lo empujen. Otra vez. Porque Gonzalo es un ganador y Gonzalo no se va a lanzar para participar. ¿Estamos de acuerdo? Yo, si fuese PLDista, yo me fuese a trabajar con Francisco Javier, no con Francisco, con el candidato que yo entienda que está trabajando. Y el único que yo veo que está trabajando es Francisco Javier García. ¿O tú ves otro que está trabajando? En el PLD no. Haciendo redes y oponiéndose y que no necesitamos candidato ahora. No, eso es conspiración. Entonces ahí no hay traición. Pero si Danilo es el presidente del PLD, que lo es, Sí. y Reinaldo no podía hacer porque pensaba con su cabeza propia, Francisco es uno que piensa con cabeza propia. O sea que yo no veo entonces el danilismo apoyándolo. Por ley de asociación. Pero Francisco es un gran político. Y Francisco ha trabajado con todos los candidatos del PLD. Tiene intimidad con Danilo, tuvo intimidad con Leonel, tuvo intimidad con Reinaldo. Francisco es un cuadro del PLD formado también. O sea, Francisco es un político. Hay gente que cree que Francisco se va a la fuerza del pueblo. ¿Qué tú crees? No, eso no es cierto. Amor, los traidores, los que hablan de traición, son los que se viven inventando esas fábulas. Francisco tiene un proyecto presidencial y serio. En el caso de Abel Martínez, ¿se queda en el PLD, se va a la fuerza del pueblo, se va al PRM? Desconozco los pasos políticos de Abel. Yo siento que él no tiene un proyecto presidencial todavía. Él sale un día, da una entrevista, pero yo siento que él no tiene un proyecto presidencial todavía. El PLD tiene que tener un candidato por consenso y debe ser Francisco Javier, porque él es el que yo veo que está trabajando. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo lo estoy viendo trabajando, dándole la vuelta al país, teniendo contacto con los compañeros. ¿Usted está viendo otro? No. Entonces una pregunta, Colombia. ¿Por qué oponerse a Francisco Javier? Yo también me la hago. Bien. Entonces, Entendí. saliendo del PLD, y Sí. ahorita vamos finalizando, ¿qué proyección le da Alejandro Cruz por encima del 10? Te puede servir tu agua. Vamos a repasar los presidenciables del PRM. Alejandro Cruz, ¿cómo evalúa los presidenciables que suenan dentro del PRM? Si David Collado es el destino manifiesto del PRM y Carolina sería su vice obligado, o si ve a Alejandro Cruz a una figura que no estemos viendo. ¿Qué tú crees? David Collado tiene 20 años promoviéndose para ser presidente de la República. Es el más reconocido dentro del PRM. Si tú haces una encuesta ahora mismo y le preguntas a la gente normal por quién usted votaría, el PRM, David Collado. Pero en el PRM, su primaria es con un padrón cerrado, con miembros del PRM. Y las encuestas que tú tienes que hacerse a miembros del PRM. Y a lo interno del PRM, cuando tú haces esas encuestas, no tienen los mismos números que cuando tú los sacas hacia afuera. ¿Y adentro quién tiene más números? Bueno, adentro yo entiendo que el PRM es de dos personas, de Luis Abinader y de Hipólito Mejía. ¿Estamos de acuerdo? Y Luis llegó a presidente de la República porque Hipólito lo ha apoyado. Si Hipólito divide el PRM y se va, Luis no es presidente de la República. Y yo siento que Hipólito todavía tiene vigente su estructura, es un trabajador incansable, es el mejor activo que tiene Carolina. Y yo siento que Hipólito todavía tiene vigente su estructura, es un trabajador incansable, es el mejor activo que tiene Carolina. Y yo siento que Hipólito todavía tiene vigente su estructura, es un trabajador incansable, es el mejor activo que tiene Carolina.
Y si Carolina, Hipólito sabe mover las fichas, Hipólito es experto en eso, yo creo que ella tiene la posibilidad de ser la candidata del PRM. ¿Y no le afecta mucho a Carolina los recientes golpes de los extraditables? Una persona, Jorge de Maras. ¿Cómo se llama el segundo apellido? Fabio Jorge Puras. Ajá, Puras. Sí, pero, y el señor Gaspar Polanco, que era funcionario del ayuntamiento y que era de la seguridad de Hipólito. El tema del narcotráfico no le cae muy directo a Carolina. Pero eso no tiene que ver con Carolina. Yo conozco el tema perfectamente. Eso no tiene que ver con Carolina. Ni con Hipólito. Pero déjame explicarte. O sea, Gaspar Polanco se ve en tradición y todos los otros que sean le caen a Hipólito. Pero al PRM, no a Hipólito. Yo no sé si tú me estás entendiendo. O sea, si un empresario de eso dio una colaboración, se la dio al PRM. ¿Qué tiene que ver Carolina con eso? Es con que le están picando muy cerca de Hipólito a esa gente. Ese muchacho, Gaspar, yo no lo reconozco como un narcotraficante. Yo no lo conozco como un narcotraficante. No, Estados Unidos que lo está pidiendo. Ese muchacho no tiene condiciones económicas de narcotraficante. Eso es un muchacho de apoyo de un equipo de seguridad. Pero Alejandro, no es un fiscalito de aquí, es una nota que manda a Estados Unidos. Pero no estoy negando eso. Yo te estoy diciendo porque la realidad tiene que chocarse. El narcotraficante es abundancia, es bonanza. ¿Estamos de acuerdo? Yo te estoy explicando eso. Que él fue funcionario, trabajó en un departamento como todo el mundo, ¿me entendiste? Y un muchacho de apoyo de su seguridad. Pero no, ¿qué tiene que ver eso con Carolina? Cuando tú decías ahorita que ya lo de Quirino es irrelevante, te pregunto, ¿por qué tantos narcos relacionados al PRM desde el diputado Gutiérrez y que parece ser que está cantando? Porque para llegar al poder había que tener dinero y el dinero se cogía de todas las manos para tumbar al PLD. Sobre todo que el PLD metió mucho dinero. Claro, el PRM incurrió en un error que no usaban filtro. Y ahí se llevó dinero a lo loco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tú crees que le puede costar esto a los presidenciables del PRM, cualquiera que salga, que le saquen? Este es un partido de narcos. Además, el gobierno fue malo. ¿Qué tú crees que, cómo vislumbra el panorama al 28? Tú has escuchado que todos los precandidatos y los dirigentes del PRM dicen que si no hay un buen 24, no hay un 28. ¿Te has escuchado? Ninguno de los precandidatos están por encima de la marca PRM. Si el PRM marca 37 o marca 35 o marca 34, todos los precandidatos están por debajo del PRM. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? En la medida que el PRM ha bajado en las encuestas, también los precandidatos han bajado. Los precandidatos dependen de una buena gestión. ¿Cómo evalúas esa gestión tú? ¿De gobierno? Para mí, Luis ha sido un buen presidente, hasta mejor que candidato. Luis me ha sorprendido a mí como presidente. Su diligencia, su ahínco por el trabajo. Se volvió un tigre. Es un hombre de familia, sí, pero lo fundamental y lo valoro, llegó a la presidencia sin ocupar posición en el Estado. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que yo le he dicho a los muchachos del PRM. O sea, David Collado hace tiempo debió renunciar. No, que el presidente me lo pidió. No. Vete a recorrer el país, tiene un proyecto presidencial, vete a tener contacto con los compañeros de las bases. ¿Quién más tú crees que debería renunciar? El que tenga un proyecto presidencial en serio. Por ejemplo, Yayo Sanz Lobatón, ¿tiene chance? Sí, tiene. Para mí, debió ser candidato del luisismo, para mí. Pero tiene que hacer su tarea. ¿Y quién es él o la candidata del luisismo? No, el presidente Abinader no tiene candidato. El que se posicione. ¿Y la vice? Abinader, bueno, es que la vice va a pasar lo mismo que Guillermo Moreno. Es que ella no tiene contacto con la base de ese partido. Ella fue una buena gerente, una buena vicepresidenta, una señora respetable, tiene contacto con los empresarios, pero ella no tiene ese contacto. Los PRMistas, cuando tú no tienes contacto con ellos, los PRMistas no te apoya. ¿Por qué tú crees que Yayo debería ser el candidato del luisismo? Porque Yayo conoce el partido, le ha hecho favor al partido completo. Todo el mundo lo quiere. Un tipo simpático, tiene una cercanía con el presidente Abinader, ¿me entendiste? Pero debe tomar esa decisión y debe asesorarse mucho mejor, ir por un camino más corto para llegar a conseguir la candidatura. Y siento que él está yendo por un camino muy largo. Y eso le va a costar mucho tiempo posicionarse. ¿Cuál es el más corto? Yo se lo diré a él de manera personal también, porque le tengo aprecio. Él era súper pana de Carolina y de David.
O sea, entonces él empieza un camino aparte. ¿Quién La, tú crees que la lo lleva a candidatura del PRM está en manos de Yayo, de Carolina y de Wellington, que para mí, quien tiene un proyecto presidencial se llama Wellington Arnaud. Pero siento que la institución le ha demandado mucho tiempo, INAPA, recorriendo el país, y siento que le ha quitado mucho tiempo a la proyección de él como figura, pero tiene una buena estructura a nivel, tiene un proyecto, a mí se me parece mucho a Danilo Medina, es un buen carpintero político, un trabajador. Pero para mí, tiene un verdadero proyecto presidencial de cara al futuro. Pero no marca en las Sí, él marca en las encuestas. pero muy bajito, por debajo de todo el mundo. Pero marquen las encuestas, vuelvo y te repito, ¿cómo se hacen esas encuestas? Si tú haces unas encuestas hacia afuera, a él no venderse tanto y pagar tanta publicidad, él no te va a marcar bien. Ahora, si tú se la preguntas PRMista a lo interno, ese porcentaje que Wellington te puede sacar no es el mismo cuando tú haces una encuesta hacia afuera. Además, Wellington no viene al Tanto TV, no viene Una Nueva Mañana, él está casado con un solo programa. Que lo ve una generación que no es esta, la que tiene los números. Te lo estoy explicando. Te decía de la gestión del presidente Abinader. Saludos para Wellington. Te decía de la gestión del presidente Abinader, que para mí ha sido un buen presidente, pero ha estado muy mal acompañado. Y siento que sus funcionarios no lo han ayudado a él. O sea, a quien él le dio la confianza para ocupar una posición y para que hagan un gran trabajo, cuando tú pasas balance, el presidente ha ido forzado. Por eso tiene que hablar todos los lunes. ¿Qué tú piensas de la semanal? Que cumplió su cometido, le quedó muy bien en la campaña, pero siento que eso está maltratando la figura del presidente. ¿Por qué? Porque lo que debe salir a la semanal no es Luis. La semanal, ¿sabe qué tiene que hacer el presidente Abinader? Poner cada lunes a uno de sus funcionarios a decir en la semanal y a someterse al escrutinio de los periodistas a decir lo que ellos están haciendo. Y salir a promover su gestión los lunes, que vaya cada funcionario cada lunes a la semanal a explicar lo que están haciendo y a comunicar lo que están haciendo en cada institución. No es el presidente, él tiene que enviar a sus funcionarios, Yayo, vaya el lunes, pero no el presidente. ¿Es verdad Yayo. que tú eres un genio, Alejandro? ¿Por qué No, esa es la fórmula? No soy yo. Y quítese de ahí, porque usted no es candidato ya. Dicen que el presidente no está haciendo obra. Él está haciendo su obra, pero hay obras que no las sabe comunicar. Entonces, él quiere, pero el presidente a veces un poquito cabezadura. No quiere dar su brazo a torcer, porque mucha gente le dice, quítale, presidente. La semanal puede existir, pero Quítese usted. quítese usted y manda a los funcionarios que se sometan ellos y que le digan a los periodistas qué están haciendo. Wellington, hable de INAPA. ¿Y Wellington qué? Dirige la semanal. Pero hay que cambiarle el nombre porque es LA, la semanal, Luis Abinader Semanal. Hay que cambiarle el nombre, ponerle otra cosa. Le hago ese regalo al presidente. Le doy esa idea al presidente. La semanal manda a sus funcionarios a que salgan a defender su gestión de gobierno. Tú lo conoces, tú has despachado con él, porque Sí, no sí. solamente con Danilo y con Leonel, tú tienes contacto, como dijiste al inicio, con todo el liderazgo. Le conozco políticamente a él. Es un gran ser humano, un hombre de familia, su esposa, sus hijas. Yo valoro mucho al político que tiene su familia. Y le conozco bien, perfectamente. Hemos tenido episodios de discusiones políticas de manera íntima y es mi amigo y yo soy su amigo también y quiero que termine un buen gobierno y que cuando termine se vaya con su familia. Declaraciones de Alejandro Cruz. Francisco Javier debe ser el candidato del PLD, Yayo San Lobatón debe ser el candidato del luisismo y en la fuerza del pueblo, ¿quién debe ser el candidato? ¿Omar o Leonel? ¿El padre o el hijo? Ya estamos concluyendo. Te voy a tocar dos temas. Te voy a decir quién será el candidato de la fuerza del pueblo. Y te explicaré si habrá alianza o no habrá alianza entre Fuerza del Pueblo y PLD. Mira, Colombia, Omar se está preparando para ser presidente de la República y será presidente de la República. En cualquier momento, Omar será presidente de la República. Pero yo siento que los problemas que tiene este país son muchos. Y el país requiere de un liderazgo de experiencia. Liderazgo como el de Francisco Javier, como el de Danilo Medina, como el de Leonel Fernández. Yo entiendo que para la situación que existe, el liderazgo que debe encabezar la primera magistratura es un liderazgo con experiencia, como el de Francisco Javier, como el de Danilo Medina si tuviese la posibilidad, y como el de Leonel Fernández. Y yo siento que el candidato de la Fuerza del Pueblo lo será el presidente Fernández por la situación
que amerita de un liderazgo con experiencia, que hay muchos problemas en salud, en la economía, los déficits fiscales. ¿Retrocedimos en este gobierno del PRM? Sí, ahí vuelvo y te repito, o sea, el presidente Abinader, sus funcionarios que ha puesto en cada puesto, le han quedado mal, han faltado a su confianza y eso se le puede pegar al presidente. Él ha sido un tipo eficiente, el presidente de la República, pero sus funcionarios, bajo pocas excepciones, un Yayo, Samuel Pereira, Leonardo Aguilera, que ha sido buen presidente de la refinería, y otros más, Wellington, que ha sido un buen funcionario también, que ha sido eficiente, pero ha habido un grupo por la generalidad que no le ha ayudado, y eso ha ido en detrimento de los servicios públicos. Aunque él ha sido, para mí, ha tratado y ha tenido las buenas intenciones, pero sus funcionarios no lo han ayudado. O sea, nada más Leonel resuelve ahora en el 28. No he dicho que es Leonel. Te he dicho que la situación amerita de un liderazgo con la experiencia de un Danilo Medina, de un Leonel Fernández y de un Francisco Javier García. ¿Quién va a ser el candidato de la Fuerza del Pueblo entonces para ponerle nombre y apellido? ¿Y puede ganar la Fuerza del Pueblo en el 28? El candidato de la Fuerza del Pueblo debe ser el doctor Leonel Fernández. Siento que al final, entre PLD y Fuerza del Pueblo, deberá existir una alianza. ¿Por qué? Mucha gente dice que yo soy un soñador. Mucha gente dice que Danilo jamás en su vida haría una alianza con Leonel. Yo lo digo. Bien, pero te estoy diciendo todas las variables. Que Danilo jamás en su vida hará una alianza con Leonel, que es mejor muerto. El PLD tiene dos caminos. O hace una alianza con el PRM, el PLD, o hace una alianza con la Fuerza del Pueblo. El PLD no es verdad que irá en el 2028 a las elecciones municipales y congresionales solo. Si alguien le está diciendo a los dirigentes del PLD que el PLD se va solo, yo no estoy diciendo que se va a hacer una alianza ahora, estoy hablando a futuro. PLD está trabajando, haciendo lo que tiene que hacer, fortaleciendo su partido. Danilo Tenlacayo era el que le dice al PLDista, te voy a dar la candidatura en Asua. Dile que le den la candidatura al alcalde en Asua. No, ¿cómo vamos solo? Eso es un suicidio político. ¿Qué cosas deben pasar para cerrar esas heridas? Hay personas que dicen que Danilo no quiere que Leonel sea presidente. Primero muerto. Bien, ok, perfecto. Entonces una pregunta. Él va a hacer una alianza con el PRM. Él le va a decir a Cristina Lizardo, vamos a votar por el PRM por David Collado. Danilo le va a decir a Simón Lizardo, vamos a votar por el PRM, yo no quiero que Leonel sea presidente, vamos a votar por David Collado. Páramelo ahí. Por el PRM. Páramelo ahí. Ya que tú acabas de mencionar a David Collado, sí. Se dice, tú sabrás más que yo, que en el 16 Danilo pactó para que sea David el alcalde. O sea, que no tendría nada de raro que lo apoye como presidente, porque de que ellos se entienden muy bien. Pero partiendo de eso, perfectamente. O sea, David Collado llegó alcalde por un acuerdo secreto, complaciendo la petición de un empresario en contra de Roberto Salcedo. En todas las encuestas, Roberto Salcedo repetía otra vez. Pero había un grupo en el PLD tampoco que quería que Roberto siguiera también. 14 años después estaba bueno un cambio. Pero para mí... Debió ser Domingo Contreras el candidato del PLD en ese tiempo. Pero para mí en ese momento... Roberto Salcedo hizo una muy buena gestión y para mí sigue siendo, aunque está un poquito bajito, sigue siendo un gran político y un gran ser humano. Roberto Salcedo, presidente, debió usarlo en una función más que en Panamá, así un poquito más activo. Entonces lo mandó para Panamá. Roberto Salcedo es un buen activo político que tiene este país. Roberto, todavía Robertico se sigue preparando, pero Roberto es un político depurado. No, te decía que ya que pactaron esa vez, que hay de raro que lo apoyen en el 28. Bueno, es una posibilidad, por lo que te repito. Pero Cristina y la que él lo mande no van a apoyar a David. Pero está bien, PLDistas, vamos a apoyar a David Collado en el PRM, o vamos a apoyar a Carolina Mejía, porque Hipólito es amigo de Carolina, ustedes solamente hablan de David Collado, sí. Pero Danilo y Hipólito son amigos, y yo soy amigo de Hipólito, pero te voy a poner el ejemplo. Entre Leonel en la Fuerza y David o Carolina en el PRM. Leonel, candidato de la Fuerza del Pueblo, Carolina, presidente, candidata al PRM. Danilo dice, señores, no vamos a apoyar a Leonel. Yo no quiero que Leonel sea presidente. Vamos a apoyar al PRM y a su candidata Carolina. PLDistas, vamos a votar por el PRM. ¿Tú crees que los PLDistas van?
El candidato es David Collado, el otro caso. Señores, me pidieron un compromiso con los empresarios, vamos a apoyar a David Collado, vamos a votar por David, por el PRM, porque yo no quiero que Leonel sea presidente. Danilo va a decir eso. Pero si Danilo dice eso, los PLDistas van a votar. Pero ya lo dijo antes y salió alcalde. Perdón, estaba en el poder. Era presidente de la República y tenía control de todo. Control del presupuesto nacional. En este momento no están dadas las mismas condiciones para tú decirle a los PLDistas que tienen 8 años, van para 8 años fuera del poder y tú seguís jugando con esa militancia. Y preso todo el mundo. Esa militancia quiere volver al poder, pero tú le vas a decir a los PLDistas que el partido que le metió preso a la familia de Danilo, que metió preso a Donald, que metió preso a Cáceres, que metió preso, vamos a votar por esa gente porque yo no quiero que Leonel Fernández sea presidente. Yo le tengo un odio a Leonel. Y tú le vas a decir a los PLDistas, le van a decir a Danilo, Danilo, en serio, Danilo, en serio, vamos a votar por los verdugos tuyos. Entonces, los soñadores, los que están soñando en política, hacen las cosas que conviene, lo que conviene. Y los PLDistas, que yo fui de ese partido, son políticos formados, con formación política, que fueron a círculo de estudios. Y si en el 2028, quien tiene la posibilidad es Francisco Javier, hoy la Fuerza del Pueblo apoya a Francisco Javier, o nosotros vamos a apoyar al PRM. Vámonos al contrario. Francisco Javier se posicionó por encima de Leonel Fernández. Francisco Javier salió. Francisco tiene un 40 y Leonel tiene un 28. Nosotros vamos a apoyar a David Collado, la Fuerza del Pueblo, porque no queremos que Francisco llegue porque Danilo no quiere. Nosotros, pero mi amor, yo mejor prefiero, óyeme, en un gobierno, a Rubén Bichara, que no es de la Fuerza del Pueblo. Yo mejor prefiero a Francisco Javier, yo mejor prefiero a Carlito del PLD, que preferí a Fellito, que preferí a Gloria Reyes, por decirte un ejemplo. Yo mejor prefiero, porque me conoce, el PRMista no me conoce. O sea, que la alianza se va a dar naturalmente, aunque sea por abajo. Mi amor, en el gobierno de Leonel, Rubén Bichara estuvo en Edesur. Y en el gobierno de Danilo, Nicolás estuvo en los comedores. Y esa gente tiene 30 y 40 años de militancia. Y se conocen todos. ¿Se fusionarán las fuerzas bochistas para el 28? Mi amor, tarde o temprano habrá una alianza. Te lo estoy diciendo hoy. ¿Está destinado el PLD a extinguirse como el PRD en una mínima expresión porque en este país solamente gravitan 2 partidos fuertes históricamente? Ese es otro argumento que dicen. No habrá alianza, porque si hace una alianza, la Fuerza del Pueblo se va a chupar al PLD. Ajá, ajá. En el 96, Balaguer hizo una alianza con Leonel, pero fue una alianza sin compromiso y sin puestos. Pero esta no sería la del 28. Ahí voy, aquella. Y Leonel se llevó al reformista. No, porque todos iban donde Leonel. Nómbrame talcito, Balaguer no pidió puestos. Pero en una negociación, una alianza política, donde yo tengo tantos senadores, diputados, también se van a discutir los puestos en el Estado. Y ahí es que un partido se chupa al otro. Un partido se disminuye cuando no tiene espacio de poder. Si tú no tienes alcaldía, si tú no tienes ministerio, si tú no tienes dirección general, el otro se lo chupa. Pero si tú tienes espacio de poder, no es verdad que la Fuerza del Pueblo se va a absorber a ningún partido. Finalmente, Alejandro, ¿ves un outsider? Son los enemigos que le venden eso a los PLDistas y que se van a chupar. Leonel, mi amor, este es el último tiro de Leonel. Después vienen los muchachos del futuro. Omar, Charlito, el hijo de Charlie Mariotti, Yuri, Juan Ariel, porque el partido del PLD tiene muchos jóvenes. ¿Algún outsider que veas? No, aquí los partidos políticos tienen demasiado peso en la sociedad. Y los empresarios también. Y los empresarios también. Aquí no hay outsider, ni hay un general que subió a la montaña, y eso no es cierto. Señores, rompiendo mitos y reconociendo leyendas, Alejandro Cruz, toda la historia, toda la verdad del 2012 al 2025 donde estamos. Muchas gracias. Gracias a ti, Colombia, y en 5 años vuelvo por aquí. Ay. Muchas gracias a ustedes. Gracias también, Alejandro, por estar con nosotros. Un placer, mi amor, un placer. Gracias.